Hola, buenas noches. En principio jueves, noche de jueves a viernes, ya saben, en principio último programa de la semana. Últimamente decimos siempre que eso es en principio, ya veremos cómo se desarrollan los próximos días, a ver si tenemos que hacer alguna cosa especial o no. Hoy vamos a hablar al principio, perdón, de un tema que a veces nos cuesta hablar, vamos a decirlo así, claro, porque intentamos hacer aquí análisis político y en alguna ocasión, como el día de hoy, pues tienes que hacer un poco análisis más social de la política, vamos a decirlo así. Como se imaginarán, vamos a hablar de lo que hemos denominado la implantación de los juzgados de la moralidad, algo, por cierto, que es mucho de los ultras, vamos a decirlo así, que parece hoy se ha querido constatar, aprovechando el tema de los colegios, por parte de toda aquella progresía, vamos a decirlo así, que les gusta hacerse las víctimas, aunque las víctimas no digan que lo son. Luego nos iremos a hablar ya de ese movimiento La Moncloa que ha cerrado la calle. Es decir, literalmente hemos visto unas fotos de la cumbre alemana con el señor Scholz en Coruña, donde se ve que estaba todo el paseo marítimo cerrado. Se ve detrás del hombro de Sánchez, se ve una furgoneta de la policía y se ve nadie paseando. Quien conozca Coruña sabe que en esa zona habitualmente pasa gente y mucha gente. En fin, el alejamiento de la calle es una realidad cada vez mayor del presidente, que al que se juntan hoy los presupuestos, donde la inversión se ha disparado y es Cataluña la zona donde más se ha recibido. Hay que aprobar los presupuestos, se lo imaginarán, 8% más que Andalucía, 92% más que Madrid. Cosas que pasan. Mientras tenemos en el PP esa... Parece que se puede abrir un poco esos movimientos de Feijóo, desde la lentitud para algunos es esperantes, para otros estratégica, y esos movimientos a veces internos de Ayuso, que parece que están pendientes de la respuesta a la pesca, digamos, del salmón en el Yemen que hizo los otros días el señor Feijóo. Habrá que estar atentos. Recordemos, Feijóo solo tiene una bala y aquí los movimientos de González, ¿en quién estaríamos pensando? Los movimientos de Sánchez y sobre todo los movimientos y la presión del PSOE para avanzar o no las elecciones, pues van a ser claves en los movimientos también del Partido Popular. Vamos a intentar explicarlo. Luego nos iremos a esos movimientos en Vox, donde ha sido dado una patada hacia adelante, vamos a decirlo así. Algunos dicen que ha dimitido, otros que lo han cesado el secretario general de Vox, otros que simplemente lo han sustituido, otros que han refrendado su candidatura a Madrid. Bueno, en definitiva, lo que ha pasado es que tras la bronca directa e indirecta por el tema de Olona, que estaba implicado el señor Smith, pues parece que le han destinado a un único destino, que es la candidatura de Madrid, siendo sustituido por el señor Garriga. Recordemos que viene de Cataluña. Garriga es aquel que en las primeras elecciones se presentó a todo: Ayuntamiento, Generalitat, Congreso, en fin. Pues ahora ya es secretario general. No decimos ni que sea mejor o peor, sino simplemente que es curioso y demuestra algo que llevamos diciendo desde hace muchos días, aunque a mucha gente le enfade todavía, que Vox es una pequeña gran familia, y dicho en el sentido literal y estricto. Luego nos iremos a hablar de Podemos, con esas guerras por los presupuestos, cada uno dice lo suyo, que si Belarra sabía una cosa, que si no lo sabía, que si Echenique no se lo dijo, que si Díaz no sé qué. En fin, los follones diarios prácticamente de este partido, que empiezan, no diremos la palabra aburrir, porque aburren desde los primeros tiempos, pero empiezan a ser cada vez un poco más cansinos, vamos a decirlo así. Luego iremos a esa decisión final que se deberá tomar en las próximas horas de si Junts abandona o no el gobierno catalán. La clave aquí es que, aunque abandone el gobierno, no es obligatorio que haya elecciones, obviamente. Ya parece que está el equipo de Podemos dispuesto a salvar, no al soldado Ryan, sino al petit soldado aragonés, y parece que con un apoyo más bien externo que directo del Partido Socialista en estos momentos. El Partido Socialista considera que no puede mojarse entrando en un gobierno independentista en la Generalitat, sería muy incómodo, pero va a dar seguramente su soporte, aparte del dinero de los presupuestos, para que las cosas no lleguen a elecciones. Y finalmente entraremos en una de las cosas que, miren, que lo explicamos, yo creo que fue hace 3 semanas. Saben que a veces tenemos cierto ego, vamos a decirlo así, no tenemos ningún problema en decirlo. Y explicamos cuando llegó tras al Reino Unido que solamente uno de los movimientos más inteligentes que podía hacer era girar hacia Europa.
La situación económica, obviamente, del Reino Unido parece que es un poco más desastre que en Europa, pero se empiezan a ver movimientos detrás girando, curiosamente, no tanto a la Unión Europea, sino a Francia, jugando a un club social, digamos, de amiguitos. Y fíjense que en esa curiosidad parece que en la otra esquina están, curiosamente, Alemania y España. Italia no sabemos bien dónde está en ese club de la Unión Europea. Pero es un giro interesante. Nosotros siempre hemos dicho que apostamos, y aquí sí que hacemos lo que diría algún oyente soflamas, apostamos por una Europa fuerte y unida, una Europa de riqueza cultural, y creemos que la presencia del Reino Unido debe ser imprescindible. Saben que tenemos alguna parte de flema británica, pero aparte de eso creemos que debe ser imprescindible para el crecimiento de Europa. Nos parece positivo. Otra es que en el Reino Unido se le vaya a dar mucho tiempo a esta señora para que plantee esos movimientos, porque realmente parece que la situación no está nada bien. Las cosas también hay que decirlas con claridad. Pues si les parece, empezamos con eso que hemos denominado los juzgados de la moralidad. Saben que, para que vean que no olvidamos el tema, vamos a brincar un poco con el tema de Irán. Saben que el follón actual en Irán, bueno, follón, la pequeña revolución que hay, por llamar de alguna manera, que ojo dónde va a acabar, pues aparece porque hay la policía de la moral que se dedica a vigilar que la gente cumpla la moralidad, y es la que se dedicó, pues en este caso, a matar a aquella joven y luego a disolver algún tipo de manifestaciones. Pues parece que en España, con el tema de los colegios, recordemos, para quien no conozca, digamos, los antecedentes, ha aparecido a primera hora un vídeo donde desde un colegio mayor de chicos se decía de todo. Y hay que decirlo también con claridad, que está muy bien que estuvieran jugando lo que sea, pero qué palabras más vulgares, pero cada uno vive la vida como le da la gana. Ahí sí que no nos podemos meter y verán que es la esencia de esta primera parte del programa. Pues insultaban, decían con temas sexuales a las chicas del colegio mayor de enfrente. A partir de ahí han salido todos, ha salido Feijóo incluso, ha salido Sánchez, bueno, Montero ni se lo imagina, han salido todos a ponerlos a parir, pero se ve que el primer vídeo estaba cortado, porque faltaba la respuesta, porque se ve que es un juego desde hace muchos años entre diversos colegios mayores, que incluso hay otro colegio de chicas donde también hay las chicas contra las chicas, para entendernos, ¿eh? A partir de ahí ha empezado a salir esa soflama de la verdad, de la moralidad, que nosotros pensamos que son desde los progres a los aburridos de la vida, a la gente que no tiene otra cosa que hacer, sinceramente, que son incapaces incluso de respetar las voluntades de las personas. Porque tras el follón han aparecido esos vídeos, ya han aparecido las propias chicas, en este caso, parecían las perjudicadas, las víctimas, diciendo que no, que todo era una broma, que ellas decían lo mismo. Unos hablaban de, vamos a decirlo con claridad, de follar, otros hablaban de las pollas cortas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, más o menos el mismo tipo de lenguaje barrio bajero, que por cierto, quien le guste, aquí sabemos que en nuestra generación somos un poco más mayores y escuchamos otro tipo de canciones, pero quien escuche grupos actuales, que escucha la gente de 16, 17, 18, hasta 15, 14 años, 20 años, todas esas frases son prácticamente diarias. Nos hemos puesto a repasar incluso algunas letras donde es habitual hablar, ábrete de piernas que te la voy a meter, ponte de espaldas que te la hinco por el culo, etcétera, etcétera, etcétera. Quien quiera escuchar esas canciones es libre. Algunos nos parecen, hombre, no estaremos en el tribunal de la moralidad porque cada uno que diga lo que le dé la gana, pero a estas alturas de la vida, pues ¿qué quieren que les diga? Si escarbáramos en la personalidad de cada uno de los que nos escucha, seguramente no pasaríamos muchos los tribunales de la moralidad, vamos a decirlo así. Pero lo que nos sorprende, por decirlo de alguna manera, es esa inquina, perdón, que tiene cierta gente que ante el error manifiesto, las propias víctimas, en este caso, supuestas víctimas, han reconocido que ellas no son víctimas, que en todo caso serían cómplices, y a partir de aquí han empezado los espectáculos circenses. Comparar la tradición, pues también los alemanes quemaban a los judíos, claro. O también se tiraba, hemos visto al toro o una cabra, me parece, desde un campanario. Dice, sí, pero el toro o la cabra se morían. Aquí es como si el toro y la cabra se estuvieran riendo los dos. Vamos a decirlo así, porque es una cosa entre, llamémosle, pandillas, grupos, etcétera, etcétera, donde en principio ninguno es perjudicado, sino todo lo contrario. Los dos se juntan para este momento y si alguno escuchara conversaciones de adolescentes, pues seguramente se le quitarían las tonterías. Pero el concepto fundamental es que sin haber
víctimas. Cuando las supuestas víctimas admiten que esto es todo un cachondeo o una tradición, que puede ser de peor gusto o no, que eso no vamos a entrar a discutir, porque si tuviéramos que discutir eso, también nos podríamos poner a discutir la mierda de música que hay en estos momentos. Vamos a decirlo así de claro, a lo mejor a alguien le gustan, ¿eh? Pero cuando las víctimas no son víctimas, a veces, por cierto, lo han enviado a la Fiscalía y hasta el Defensor del Pueblo, ¡bah! Aquí solo ha faltado no sabemos quién, y nos recuerda realmente que fíjense, y lo hemos estado comentando esta tarde, ¿dónde está el límite de la moralidad? Es decir, para algunos, obviamente, para toda esta progresía, si tú dices, eres un hijo de puta, vamos a ser bastos ahora, si alguien quiere que apague el programa, pues oye, no pasa nada. Si dices, ábrete de piernas que te quiero follar hasta dentro, para algunos eso es machismo. Pero si te lo dice un cantante de rap, eso es arte. Y claro, cuando tú creas tribunales de moralidad, como la policía de moralidad iraní en este país, para algunos son conceptos literalmente de personas ultras. Y aquí sí que hablamos de ultras, que saben que aquí no nos gusta asociar ningún partido con ultras, cuando por cierto alguno piensa que asociamos a alguno, lo decimos es lo que dicen otros partidos de ellos. Pero esta gente realmente son ultras morales, vamos a llamarles así. Porque son incapaces de entender ni el lenguaje de la gente y se ponen en el lugar de las víctimas cuando las víctimas dicen que no lo son. Y eso es un espectáculo casi dantesco. Estos son los mismos que luego, como vimos ayer algunos vídeos, estaban en su casa y se cortaban las puntitas del pelo para protestar por Irán. Y decías, pero joder, ¿sois gilipollas o qué? Si tú quieres protestar por Irán, te coges un avión y te vas a Teherán. Si hay cojones. Ah, no, que yo soy europeo y eso no me afecta. Pobrecitas, pero no me afecta. Y luego resulta que las que no se quejan, porque aquí podríamos decir que si van a despedir, van a echar, perdón, porque hemos llegado a escuchar que debían echarlos hasta en la universidad. Imagínense a qué niveles estamos llegando y de la sociedad. Solo han faltado que les dijeran que los metan en la cárcel. Pero fíjense, si uno escucha las palabras de unos y de otros, por comparar, que nos pueden parecer mejores o peores, sinceramente yo no las pronunciaría, vamos a decirlo así de claro, pero oiga, yo tampoco diría otras cosas y hay gente que las dice, vamos a decirlo así de claro. Pues ¿qué habría que expulsar? ¿También a las chicas? ¿Solo a los chicos porque son chicos? ¿O también a las chicas que han dicho cosas aberrantes? ¿O expulsamos a todos? ¿O quemamos los dos colegios mayores? ¿O quizá la cuestión es que como son colegios mayores de congregaciones religiosas, alguno aprovecha para decir, miren esta clase de gente que se creen superiores o no, y miren qué modales tienen? Pues todo eso, señores, se llama moralidad. Y claro, algunos pensamos que quizás sí, en la época de la Inquisición funcionaba mucho en España, pero, y seguramente también en la época de Franco, no lo vamos a negar, era otro siglo, pero que te venga toda la izquierda, o buena parte de la izquierda, mucho progre, a defender, a atacar, que uno no puede decir lo que le da la gana, sean gilipolleces o no. Sobre todo, que uno, y vamos a decirlo con claridad, no puede discutir, llámenle así, con otra persona de otro sexo, estando ambos en momentos de conversaciones de risas, que es lo que es. ¿Qué pasa? ¿Que el humor habrá que también sancionarlo aquí a partir de la moralidad? Podemos hacer chistes de una cosa y de otra, ¿no? Porque esto es lo final lo que pasa en este país. Que se ha instaurado una cierta moralidad profundamente ultra por parte de la izquierda. Esa superioridad moral que algunos creen tener y que hace que lo suyo sea intocable y lo de los otros sea siempre tocable. Lo han hecho en la política y ahora parece que lo quieren hacer en lo social. Solo hay que recordar las frases, y vamos a citar la del ex vicepresidente Pablo Iglesias, la haré sangrar hasta la muerte, que refiriéndose a una periodista. Hombre, la pegaré hasta que sangre, me parece que era exactamente la frase. Hombre, eso sí que parece un poco machista. Y nadie de los que ha hablado dijo palabra.
Bueno, más que nada, por ejemplo, la ministra, así de claro, ¿no es machista que te vayas a la cama con un señor para que te asciendan? Pues parece que es así. Claro, hay que decir las cosas con claridad. Y luego tienes los programas estos mediáticos, donde hay gente, personajes que dicen vivir del humor y saben que intentamos no meternos con ciertos programas. Más que nada porque nos da bastante pereza intelectual y porque pensamos que algunos de sus personajes son bastante o eran bastante inteligentes hasta que se creyeron los personajes, donde tenemos, por ejemplo, a alguien, vamos a hablar en el lenguaje de hoy, que se follaba a un nieto de Franco para ascender socialmente y que luego se ha vuelto revolucionaria y nadie dice nada. Imagínense al revés, que alguien se hubiera follado al nieto de Stalin y luego se hubiera vuelto de Vox. Imagínense lo que dirían. Y luego tenemos gente que ataca constantemente aquel que no piensa como él. Estamos pensando obviamente en el señor Mejode, y que por ejemplo cuando tiene situaciones personales nadie se atreve, cuando hay mucho interés en saberlo, en preguntar si la cornamenta vino antes o vino después, porque hay miedo, y eso se consideraría de mal gusto. Personalmente creo que sería de mal gusto, pero lo que no vale, y aquí es donde queremos ir, es que tengamos diversos criterios de moralidad. Nosotros, y lo decimos con claridad en este canal, saben que de estos temas hablamos poco, muy poco, nos importa bastante poco estos temas, vamos a ser sinceros, pero nos jode bastante que cierta parte, no solo de la opinión pública, sino incluso de los ciudadanos y obviamente de los políticos, solo atiendan a la moralidad cuando se refieren a otros. Hemos hablado del señor Mejode, cuando se ha dedicado a vacilar a todo el mundo, con temas personales en muchos casos, y nadie es capaz ahora de preguntarle algo que en el fondo es de interés de los ciudadanos. Lamentablemente, pero ese es el país. A algunos nos gusta estar de lado en todos esos temas, porque entendemos son temas personales, y son temas mientras no haya un daño, diremos incluso hasta patrimonial, entendemos que el análisis no debe entrar. Y en este caso, donde no hay víctimas, porque han hecho lo mismo unos que otros, solo nos parece una cortina de humo, para no hablar de otras cosas como los presupuestos, que vamos a hablar ahora, para que canales como este, que nos dedicamos a la política, perdamos pues 10, 15 minutos hablando de gilipolleces varias, pero creemos que es importante matizar todo y dejar claro, aunque sea por una vez, que hay cosas inaceptables donde la política, y aquí hay que decirlo, patina por todos lados. Patinó Sánchez, pero patinó Feijóo. Y eso debe hacernos reflexionar también, que toda la clase política, y aquí decimos toda la clase política, se suma a los carros, a veces sin tener documentación, y lo peor, sin tener una mínima asesoría detrás. Lo hemos explicado en el segundo café. Lo lógico, lo normal, en cualquier comunidad, y creemos que la política debería serlo, que no lo es, de inteligencia, es que cuando hay una decisión que tomar haya 8, 10, 12 personas a tu vera, en departamentos estancos, es decir, estancos es que prácticamente ni se conozcan, es decir, para que puedan tener una opinión sensata, con sus propias fuentes, y te digan, Alberto, de esto no metas la pata, Alberto, ojo que hay un vídeo 2, Alberto, ojo, pues se ve que esto no funciona así, porque la inteligencia no está en la política. Los políticos, que deberían tener los ojos para ver, los oídos para escuchar y la cabeza para pensar, tienen los ojos cerrados, los oídos tapados y la cabeza encima de los hombros. Es la triste realidad que días como hoy hacen reflexionar sobre el lugar de la política en este país. Y ahora hablamos de los tontos, tontas, tontus si quieren, hagamos la broma, que se creen cualquier gilipollez y que se ponen por encima incluso de las supuestas víctimas, haciéndose ellos las víctimas. Casi les ha faltado buscar el nombre y apellido de una sola que se haya sentido ofendida. No, y peor, obviamente, que te demuestra el machismo de la sociedad, de hombres y mujeres, Ellos habría que echarlos de la universidad, nos ha dicho una persona, habría que echarlos del colegio mayor, de la universidad, y ellas son unas descabezadas, ellas son unas alborotadoras, son unas, ¿cómo nos han dicho? Son unas pilinguis.
Yo me he quedado, la verdad, alucinado. O sea, algunos que creemos que ole tus huevos las chicas que dicen lo mismo que los chicos, que nos parecen palabras vulgares las de los dos, vamos a ser sinceros. Pero oye, ¿qué más respeto que poder decir cada uno lo que le salga de los cojones o del coño? Para que venga alguno o alguna poniéndose como la diosa de la moralidad o el dios de la moralidad, como los iraníes, diciendo qué puede decir una señorita y qué puede decir un chaval. No nos jodan, por favor, no nos jodan. Escuchen quizá canciones, que son una puta mierda la mayoría, pero eso es lo que escuchan. Y algo dirá, vaya mierda de sociedad hacemos. Seguramente, eso tampoco lo vamos a discutir, pero hay que trabajar sobre la sociedad que tenemos. Y lo que no se puede es castigar los estímulos y la gente que está viviendo su vida. Cuando no hay delito, cuando no hay castigados, cuando no hay gente que se queja. Porque al final, quienes debían denunciar, obviamente dicen, coño, si son nuestros amigos, ¿qué cojones vamos a denunciar? Si esto lo hacemos desde hace 10 años, oiga, que nos parezca mejor o peor, pero esto no es tirar una cabra de un campanario, esto no es quemar a los judíos en Auschwitz, esto no es ninguna gilipollez de todas las que hemos estado escuchando toda la tarde, de gente que realmente nos da la sensación de que son lo más ultra que hay en Europa, y nos da la sensación de que el problema suyo es que solo lo suyo vale y son incapaces de entender ni a la gente que dice que a ellos no les ha afectado. Esa es la realidad de este país. Un país donde hoy se ha confirmado pues que la Moncloa da portazo a la calle, lo llevamos diciendo desde hace semanas, eran 30 actos, quedaron reducidos a 28 tras el fracaso de Sevilla y, si no nos equivocamos, de Toledo, ya casi a puerta cerrada, pero Sánchez ya no se fía, obviamente, ni de la calle. Hay solo que ver la foto de la cumbre en Girona, donde está solo en el paseo marítimo de, creo por la foto, que no es exactamente el paseo de Riazor ni de Orzán, creo que es el que sube, digamos, hacia la Torre de Hércules, frente al, por la sensación, a lo mejor me equivoco, pero por la sensación, quien sea de Coruña lo podrá confirmar, la foto creo es justo enfrente del Hotel Meliá, y la sensación un poco que uno tiene es que incluso en esa foto podrán ver, está todo cerrado, está solo con el presidente alemán en un paseo amplio. No se ve nada más con guardaespaldas y de fondo se ve una furgoneta policial que prohíbe a la gente pasar. Y esa es la triste realidad, el pánico a la calle, aunque luego digan que van bien, que no sé qué, que no sé cuánto. Todas esas fantasías que parecen lo que están escondiendo es ese miedo del presidente a dar la cara. Está claro que no puede ir a tomar ni un miserable café, ni puede hacer nada sin la presencia de guardaespaldas o sin la presencia, obviamente, de gente alejada de su centro. Hoy además han salido los presupuestos y parece que es un buen día para intentar taparlo con temas como este de los colegios mayores, porque la realidad es que, para hacerse una idea, y esto hay que decirlo muchas veces, Cataluña recibe un 8% más que Andalucía en estos presupuestos, recordemos la población es muy similar, y nada más y nada menos que un 92% más que Madrid. Luego dicen, no, es que no entendemos los socialistas por qué no ganamos en Madrid. Joder, 92% más a Cataluña por tener el voto a favor de estos presupuestos. ¿Son de segunda clase los ciudadanos de Madrid? Ojo, insistimos, 92% más para Cataluña, una población más o menos parecida. 92% más que Madrid. El problema es que el PSOE gira a apostar por Cataluña, no por un tema de ciudadanos, de satisfacer a los ciudadanos, porque Cataluña está muy mal y hay que darle dinero, que efectivamente está muy mal, pero el problema es que los de aquí no saben en qué gastarlo. Bueno, sí, en sus familias y en sus cosas. Pero la realidad que nos dice eso es que el gobierno no distribuye el dinero en una causa eficaz, sino distribuye el dinero para aprobar los presupuestos y mantenerse un periodo más largo. Nosotros insistimos, el gobierno apuesta por llegar hasta diciembre, el Partido Socialista apuesta y acelera porque las elecciones sean en mayo.
Esa va a ser la batalla de las próximas semanas y vamos a ver qué resultados tiene. Luego tenemos más datos, por ejemplo, que la Casa Real se le mantiene el presupuesto, la única institución que no se le aumenta el presupuesto, para que luego digan que no hay una guerra soterrada entre la Moncloa y la Casa Real, como hemos explicado hoy en el segundo café. Radio Televisión Española aumenta, hemos dicho el 10% hoy, nos hemos equivocado. Aumenta el 19% el presupuesto este año. Solo se había visto esto hace 10 años, vamos a decirlo así de claro. Está claro que llega año electoral y hay que poner todo el dinero en la sartén para que Televisión Española sea un órgano de propaganda más. Y luego detalles que, por ejemplo, ha aparecido en un medio, y no quiero mentir, saben que hay medios que nos gusta citar, lo tiene el artículo, creo que era Voz Populi, que dice que las rentas entre 15 y 21.000 euros, donde está la mayoría de españoles, por cierto, tributan al nivel de Amancio Ortega. Ojo al dato. Por un error se ve en las tabulaciones de Hacienda. Esa es la triste realidad, que se equivocan y les importa un huevo. Y las rentas estarían enviando a Hacienda 51 céntimos de cada euro recaudado. Ojo a lo que decimos. Con eso no vive ni Dios. Y ya no hablamos en grandes ciudades. Esa es la realidad. A la que el PP tiene, pues, la doble vía que llevamos diciendo hace tiempo, que parece a veces que se apaga, a veces es como aquello el filósofo, según medida se entiende, según medida se apaga. Y en este caso, parece que la medida del PP es la de la tranquilidad, pero depende al final de esos movimientos del PSOE porque están en esa misma ecuación. Si por alguna cosa el partido del PSOE logra que se adelanten las elecciones a mayo, en ese superdomingo, el PP necesitaría, obviamente, a Vox para gobernar, parece que es claro, mientras que si no se hacen en mayo y se alargan hasta diciembre, como es la voluntad del presidente Sánchez, el PP seguramente no necesitaría a Vox. Esa es la dinámica y la ecuación que hay. Y la dinámica y ecuación dentro del Partido Popular es, si las elecciones son en mayo, Ayuso va a estar callada. Si las elecciones son en diciembre, Ayuso va a intentar mover un poquito más la patita para que el PP de Feijóo no pacte con el PNV e incluso con Junts per Catalunya. Porque sabría que es perjudicial para Madrid. Ya son estos presupuestos con Esquerra, imagínense con ese tipo de gente que solo se preocupan de lo suyo. Ese es el tema actual en el PP. Y el PP de Ayuso, obviamente, no está contento con esa pesca del salmón de hasta 19 directivos de su zona, vamos a decirlo así, de su comunidad, para el Partido Popular, porque consideran que es una afrenta que hay que devolver. Problema. Y vamos a lo que hacemos muchas veces en este programa, analizar personas, perfiles. ¿Alguien de verdad cree que si estás bien colocado en la estructura de Feijóo, vas a irte a la estructura de Ayuso? Parece que por lógica no. Con lo cual, la pesca va a ser bastante más complicada y parece que no va a destinarse tanto a personas, sino a intentar mover un poco más el partido y, sobre todo, las baronías para intentar acercarse a una posición diferente. Y claro, aquí hay una cosa muy interesante, que el PP de Feijóo, lo hemos comentado, caso de Asturias, caso Cataluña, empieza a dejar cadáveres. Y obviamente en este programa tenemos la suerte que la mayoría de oyentes son bastante inteligentes. En este programa sabemos que 1 más 1 acostumbra a ser 2. Es decir, si tenemos candidatos o presidentes de comunidades que han sido despechados por Feijóo, Isabel, vente a hacer una cena un día, vente aquí a la comunidad y nos damos una cena y tal, y hacemos unas fotos y tal. Eso funciona así. Entonces, claro, el PP de Feijóo tiene una duda. A los cadáveres los tengo que recolocar o se me pueden juntar y son demasiados cadáveres para dejarlos sueltos. Con lo cual, la teoría fácil que vamos a decir, hemos comentado, creo que fue ayer, el caso ejemplo Alejandro Fernández, si no acaba habiendo elecciones en Cataluña, por todos estos movimientos que vamos a explicar, obviamente no se le dejará tirado, no, se le enviará seguramente en este caso de ministro a Madrid, que parece que es donde lo querrán colocar tras
guillotinarlo aquí. Y es una sensación extraña, porque es aquello de que los guillotinamos, pero luego los acercamos a casa, porque al final son como gatitos, que los vamos acariciando, y sabemos que no se van a portar mal luego. Quien no sabemos si se portó mal, bien, regular, obviamente es el señor Ortega Smith, que recordemos se embroncó con Macarena Olona, o mejor dicho, Macarena Olona se embroncó con Ortega Smith, indirectamente, claro, porque hoy se han tirado hasta besitos, y parece que alguien ha decidido que solo debe apostar por la candidatura de Madrid. Curiosamente, cuando apostó la otra vez, pues también estaba el secretario general, pero ahora según parece es incompatible. Miren qué cosas más curiosas pasan en la vida. A veces, lo hemos dicho en muchas ocasiones, lo bonito de la política es hacer estadísticas. Y o hacer 1 más 1, 2, y si el 3 es mayor, pues mirar alguna ecuación rara. Pero claro, si antes lo eres y ahora no lo eres, pues es que te han cesado. Vamos a decirlo, aunque ha salido que se ha ido, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que parece que ha sido un golpe de fuerza del presidente Abascal, parece que ha decidido salir del caballo y ponerse a decidir alguna cosa, pero otros lo ven como un golpe de debilidad. Porque si echas se fue, luego dijeron que la habían echado, bueno, todo el rollo, a Macarena, lo que no puedes es al que ha ejecutado con sus movimientos esa sentencia, ahora ejecutarlo, porque al final da la sensación de que ejecutas a todo el mundo que se mueve. A Olona, a Smith, no creo que Smith se vaya con Olona, obviamente, y al final da una sensación de descontrol total el partido donde nadie parece que esté tomando el mando. Han puesto al señor Garriga, que recordarán viene de Cataluña. Recordemos, una curiosidad, que la primera vez que estuvo Vox pues fue candidato a Barcelona, candidato a la Generalitat y candidato a Madrid, es decir, un multiterreno. Parece que entra en política y no la va a abandonar nunca. Ahora de secretario general, pues suponemos, es curioso el comentario, pero es como Arrimadas, que se fue de Cataluña a Madrid. Este también parece que se va a Madrid, con lo cual lo que nos indica, y eso no vamos a criticarlo, nosotros también vamos a Madrid, es que en Cataluña es muy aburrido todo. Vamos a decirlo así, estamos delante de una situación casi convulsa, de una ciudad inapetecible, vamos a decirlo así, aunque algunos seguimos pensando que bien bonita que es a pesar de lo que hay. Pues claro, si solo hubiera follones aquí, esto sería un desastre. Pero claro, el problema es que el otro partido que está en descomposición obviamente es Podemos, donde la guerra ahora se ha discurrido por el tema de los presupuestos. Unos decían que no sabían lo de defensa, otros que sí lo sabían, otros que pasaban por allí y no se han enterado, Montero llorando a su exnovio, en fin, esto al final lo de Podemos es un poco ininteligible. La única que parecía que estaba intentando hacer cosas, Yolanda Díaz, es como, parece que la vamos a llamar el Guadiana Robles también, porque aparece y desaparece según medida también. De golpe parece que está a punto de hacer el fin del mundo y de golpe desaparece durante 5 días, no sabemos una crisis de ansiedad como aquella que tuvo cuando explicamos lo del currículum o qué cosa. Lo que está claro que no tiene la consistencia, cosa que hemos dicho, y como nos recuerdan más de una persona últimamente que la conoce personalmente, es un personaje débil, muy débil. Y nos recordaban precisamente esta gente que la conoce, nos recordaba la anécdota muy tonta, cuando uno, muy tonta pero muy creíble, porque la hemos explicado también aquí, cuando alguien no concita ni el interés de la gente de su comunidad, recordemos Podemos pasó de 13-0 estando ella de líder, pues es que realmente no vale para nada. Porque si los más cercanos ni te votan, ¿cómo vas a hacer para que te vote, con todo el respeto al señor de Cuenca? Hombre, lo podrás engañar un día, media hora, pero al final en un debate, en cualquier cosa, saldrá la realidad. Y la realidad, lo hemos dicho en muchas ocasiones, es que Yolanda Díaz es un personaje pobre, muy pobre, con un discurso vulgar y con una fachada mejor y mayor que su propia personalidad. Giramos hacia Cataluña, donde hoy se decide, en principio, lo de Junts per Cat, que no piensen que eso va a llevar a las elecciones, que podría llevar, pero no creemos, porque parece que Podemos va a apoyar a Esquerra Republicana en la salida del gobierno si se produce de Junts per Cat. Estos van a quedar de los tontos, porque unos se van a ir, otros se van a quedar, porque no tienen donde caerse muertos. Va a ser un espectáculo dantesco. Lo de Cataluña, les aseguro que estén atentos mañana, pasado mañana, les aseguramos, y esto ya lo avanzamos, que por Cataluña no haremos un especial. Preferimos ver una mala película el viernes a la noche o cualquier cosa, o hasta emborracharnos,
que ver hablar de Cataluña durante 5 minutos más. Y la realidad es que veremos ese espectáculo dantesco, donde parece que Podemos, en todo caso, se echaría a los brazos, otros que necesitan tampoco saben dónde caerse muertos, de Esquerra Republicana, y el Partido Socialista los apoyará, pero no se meterá al principio porque sabe que sería una mala repercusión de cara al resto de España a las hipotéticas elecciones bien de mayo, bien de diciembre. Saben que ya es una mala repercusión eso de que tenga un 92% más de inversión que, por ejemplo, Madrid, ya dan por perdidos muchos territorios. Pero las portadas que va a acarrear esos presupuestos van a ser otro golpe duro para el socialismo y otro golpe duro para el presidente del gobierno. Recordemos, sigue enfrentado el presidente del gobierno al Partido Socialista, aunque muchos sigan sin entenderlo, y esta decisión es obviamente del presidente del gobierno, pero quien la va a repercutir este 92%, por ejemplo, más en Cataluña que en Madrid, van a ser el Partido Socialista en todas sus varonías, porque el votante va a ver la decisión del gobierno como del Partido Socialista, aunque ellos no sepan explicar que no lo es. Obviamente saldrá Paje a decir que es una vergüenza, yo qué sé, saben lo que hace Paje siempre, pero luego chupando. Y nos vamos a ir yendo fuera de España a esos movimientos de Truss en el Reino Unido que se está aproximando a Macron. Parece, y nos gusta, lo hemos dicho al principio, porque es un tema que explicamos en su momento, que era un camino lógico y coherente, que el Reino Unido debía girar en algún momento hacia Europa, nuevamente, porque pensamos que en la Unión está, nunca mejor dicho, la fuerza. Hay que ser sinceros, el recorrido de Truss en el Reino Unido puede durar una semana, una hora o 2 meses, porque parece que no tiene unas muy buenas perspectivas. Pero al menos avanza en una línea que creemos que quien la sustituya, si no aguanta, debería intentar proseguir. Y fíjense que no se dirige a Bruselas, al corazón de Europa, de los mediocres, vamos a decirlo, de von der Torpen y toda esta gente. No, se dirige a Francia. Una Francia que, por cierto, hoy ha vuelto a decir que no al MidCat entre Alemania y España, y que parece que está intentando cada vez más dirigir, vamos a decirlo así, esta nueva Unión Europea ante la incompetencia cada vez más suprema de Alemania. Y tenemos a la Italia de Meloni ahí, en un lateral, viendo las cosas pasar y quizá decidiendo hacia qué lado irse. Al final, la Unión Europea se está empezando a convertir en otro pequeño reino de taifas, donde nadie lidera y cada uno hace su batalla individual. Creemos algunos que ese es el gran error, porque eso lo que lleva seguramente es a la disolución de la Unión Europea y a volver a los tiempos aburridos donde las fronteras eran el signo común y donde pasar de país a país no solo era un cambio de billetes, no solo era un cambio de monedas, no solo era un cambio de idiomas, sino era un cambio prácticamente hasta cultural y económico. Creemos que la Unión Europea ha de progresar y ha de reforzar todos esos vínculos. Y miren, y algunos creemos que esos movimientos de Truss pues pueden ser interesantes, vamos a decirlo así de claro, y deberían tener el manifiesto apoyo de una Europa que está cada vez en una situación más incómoda. Nos vamos a ir, les vamos a recordar una cosa, una respuesta que ha tenido el diputado Cambronero que nos ha parecido interesante. Recuerden que hace unos meses, fue un avión de Falcon a Argelia y nadie identificó quién fue. Se hizo una pregunta en el Congreso y la respuesta del Congreso ha sido que a tomar por culo, que no respondemos. Y recuerdan hace un tiempo que colapsamos el Consejo de Transparencia, pues animamos a la gente a preguntar, tiene la pregunta por Twitter, al Consejo de Transparencia que nos informe, que lo hace muy bien, hemos hablado con ellos en alguna ocasión, al final lo hace muy bien y son bastante independientes, que pregunten al gobierno por ese avión, quién iba y a qué función iba. Porque no lo olviden, los aviones Falcon son suyos, míos y de todos nosotros, no son del presidente. Con lo cual, si se va en un avión oficial, se va a un acto oficial, y si es un acto oficial se debe informar. Y si no es un acto oficial, que metan a quien tengan que meter en un avión de línea, que si quieren lo alquilen entero, pero no se use los aviones oficiales para actos de los cuales no se puede informar. Pensamos que preguntar al Consejo de Transparencia es algo que debe ser habitual. Fíjense que cada vez dan más respuestas interesantes y curiosamente dan más respuestas que incluso en el propio Congreso, lo cual nos debería hacer reflexionar sobre muchas cosas, pero hoy jueves no estamos tampoco para todas esas batallas. Como decíamos, seguramente
La semana pasada pusimos dudas, creemos ahora sí que en principio hasta el domingo no habrá más programas, solamente mañana saldrá lo de Cataluña en unas horas, bueno, interesará a quien interese, nosotros lo comentaremos por redes, pam, pam, pam. Este tema de los colegios suponemos pasará como Afganistán, La Palma, de aquí 3 días nos habremos olvidado todos, bueno, ¿se acuerdan lo de los pinchazos de las discotecas? Pues lo mismo. Cortinas de humo. Y la realidad nos llevará a la próxima semana, donde recordemos el miércoles es festivo y donde, como hemos recordado hoy, el jueves estamos en Palma en un acto en la Fundación de la Caixa de Balears Sa Nostra a las 7 de la tarde en Palma de Mallorca. Está puesto en el canal de YouTube, está puesto también en el Twitter. Quien quiera ir solo tiene que reservar, es gratuito obviamente, en el número de WhatsApp que aparece allí el jueves día 13 a las 7 de la tarde en Palma, donde intentaremos explicar un poquito cómo funciona desde este canal a cómo creemos que deben funcionar las relaciones con los ciudadanos a partir, por ejemplo, del Congreso o lo que nosotros creemos que se debe hacer. Mientras, nos emplazamos a mañana con el segundo café, que saben que habitualmente los viernes es un poco más de tarde. Patreon, canal transferencia y como siempre decimos, seguimos.